Bueno, Marcos, bienvenido al de Mesa Prop, de Más Cerca en castellano, el programa de entrevistas de aquí, de la Biblioteca de Tortosa. Ujú. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte y poder estar aquí un rato hablando contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? yo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo también y bueno, muchas gracias por contar conmigo. Además, para algo relacionado con bibliotecas, que bueno, hacéis una labor súper importante y yo siempre tengo tiempo para cualquier cosa. Si yo me apunto a todos los saraos, así que Jo, muchas gracias. gracias a ti. Bueno, vamos a estar hablando un poco de tus libros, de tus proyectos, de Ujú, toda tu trayectoria en general. ujú. Eh, y nada, aprovecho antes de empezar, si alguien nos está viendo quiere preguntarle algo a Marcos, id mandando vuestras preguntas y al final haremos un poco de preguntas vuestras. Vale. Bueno, si te parece bien, para empezar me gustaría viajar un poco atrás en el Sí. tiempo, al más pequeño, y preguntarte qué es lo que despierta tu interés en el mundo de la lectura y de la escritura. Bueno, yo desde pequeño siempre he tenido una relación muy estrecha con los libros, porque, bueno, yo desde pequeño la verdad es que por mi familia, mis primeros recuerdos con un libro siempre han sido, en principio con las escuelas, ¿no? En plan, siempre estaba como, bueno, pues esa labor que se hace desde las escuelas y que para mí es fundamental de leer, hacer las lecturas que tienen una opinión un poco polémica, obligatorias, que, bueno, si se hacen, si se ejecutan correctamente, pues pueden dar el resultado de enganchar, ¿no?, a la gente a los libros y a la lectura como hábito. Así que un poco empieza todo ahí con mi familia. De hecho, tengo uno de mis primeros recuerdos con libros es ir a la biblioteca con una de mis primas que me hizo el carné y para mí era como súper mágico poder ir a un lugar donde te podías llevar un libro, leértelo en tu casa y luego devolverlo. O sea, era como, Era wow, porque... como los videoclubs de antes, ¿no? Un poco. Sí, exacto, sí, sí, un poco en la misma tónica de los videoclubs, pero aquí encima no tenías ni que pagar, ¿no? O sea, era como, puedo coger cualquier historia y luego la devuelvo y no sé, o sea, tengo como, o sea, son como unos recuerdos muy bonitos enlazados a eso y yo siempre, a partir de ahí, pues cogí el hábito, leía un montón y además luego empecé, bueno, no sé si estoy ya contestando demasiado, pero también en nuestro colegio nos hacían participar en certámenes de escritura y demás y yo siempre me llamaba la atención participar en ellos, sí. Y entonces, desde pequeño, ¿te querías dedicar un poco a este mundo o tú de pequeño querías ser otras cosas? O sea, ¿en qué soñabas convertirte cuando eras Yo pequeño? cuando era pequeño quería ser detective privado porque me encantaba Scooby-Doo. A partir de Scooby-Doo, o sea, te cuento esto porque tiene sentido. A partir de Scooby-Doo, que era una serie que en su momento no se emitía en España, sino que yo compraba los DVDs y demás, hubo un momento en el que se me acabaron los episodios. Entonces yo empecé a dibujar mis propios episodios de Scooby-Doo. Parece una tontería, pero ahí es como que yo creo que empezó un poco con mi, joder, quiero ampliar esto, ¿no? En plan, quiero, conozco a estos personajes, me vea lo que se hace ahora con los fanfics y se lleva haciendo muchos años, pues eso es un poco como empecé, ¿no? Entonces, no es que quisiese ser escritor desde el principio, sino que a medida que iba creciendo y veía mis posibilidades, cuando ganaba certámenes en mi instituto y demás, porque la verdad es que, bueno, pues tenía la suerte de ganar varios de ellos y eso, Qué eh, bien. como que me atraía, ¿no? El hecho de poder ampliar un mundo o crear un mundo propio donde tú pudieses contar lo que, bueno, lo Un que poco pasaba en la la cabeza. vida te fue llevando, ¿no? Sí, poco a poco. Sí, sí, Y eso oye, es. la gente que te sigue de hace tiempo ya lo sabrá, pero para los que son nuevos y tal, si te digo papel y letras, ¿qué te viene a la ¡Buah! cabeza? ¡Oh my God! ¡No! ¡Qué horror! Bueno, vamos a hacer un disclaimer. Y es que yo no Okay. tengo ni idea de lo que me vas a preguntar porque yo me gustan las cosas un poco espontáneas. Bueno, un Wow, poquito. papel y letras. Wow. ¿A qué me recuerda, Ajá. dices, no? Bueno, pues Papel y Letras fue el primer blog cuando se llevaba el tema muy, muy en auge de los blogs escritos, donde yo compartía mis opiniones sobre libros, sobre lecturas, porque al final es verdad que tenía amigos que leían, pero muchas veces me apetecía como poder hablar con más gentes de libros que no se leían mis amigos
De hecho, yo empecé a leer muy desde pequeño en inglés y había libros que no se publicaban en España y demás. Entonces, como que buscaba un poco como una comunidad que estuviese al otro lado Claro. compartiendo opiniones y demás. Y bueno, fue un primer paso en algo que me llevó luego Oye, posteriormente a otros ¿y sitios. durante cuánto tiempo estuviste por ahí? O sea, subiendo contenido al blog. Pues yo creo que un par de años por lo menos, además que también escribía como poemas y cosas horribles, de verdad. O sea, no, es que o sea, me encargué personalmente de que esa página estuviese cerrada y ya nadie puede entrar ahí. No quieres que vea la luz nunca Es más. como un diario. Yo lo pienso un poco como un diario que escribí en su momento y que ya no tiene humor. O sea, ya Ahí se... estamos en otras cosas. Bueno, después de un tiempo escribiendo en este blog, decides dar un paso más y Mm. hacer algo que todas las personas que nos gusta leer hemos soñado algún momento, que es abrir un canal en Booktube. Cuéntanos un poco cómo descubres esta comunidad y cómo fueron tus inicios en ella. O sea, cómo empiezas a subir vídeos, si te daba mucha vergüenza, si no... ¿Cómo? Pues yo empiezo un momento en el que, bueno, yo descubrí esta comunidad en YouTube. Yo era una persona que no tenía conocimientos previos de cosas de Internet. O sea, no estaba... el Internet en mi casa llegó muy tarde, bastante más tarde de lo que creo que llegó a la mayoría de los hogares, por lo menos de mi entorno. Y hubo un momento en el que yo siempre digo que te comunicas diferente a cómo escribes a cuando estás hablando, ¿no? O sea, son dos lenguajes completamente diferentes. Y como que me apetecía un poco como... yo era muy tímido, sigo considerando una persona un poco tímida, aunque la gente me dice que no, pero yo soy una persona que, bueno, le cuesta un poco al comienzo, ¿no? No, Y sí, como entablar así como... Bueno, entablar conversación no, porque hablo por los codos, pero sí que me considero un poco tímido. Y yo creo que era también un poco un ejercicio de probarme a mí mismo que podía dar un salto como otras personas que me gustaba mucho su contenido, que eran, pues eso, ¿no? Como diferentes personas que hablaban de libros y me animé y yo creo que el primer vídeo, bueno, es que está en mi canal de YouTube, en The Boy Neon, ahí está mi presentación, un IMM que era In My Mailbox, que es lo que se considera ahora un wow. book haul, ¿no? Las cosas que tienes como pendientes para leer y demás. Y bueno, un poco así, ¿cómo lo recuerdo? Pues fue una época bastante caótica, la verdad. O Sí, sea, porque yo creo que fue un poco caótico porque estaba dando un salto a una cosa que nadie conocía. O sea, nadie creía en el potencial de las redes sociales como se crea ahora, como está claro, porque está normalizado. Creo que era... empezando todavía, ¿no? Claro, era como realmente yo siempre lo digo que viví la época dorada de Booktube. O sea, esto es una opinión real. Ahora se sigue compartiendo y se ha cambiado, ¿no? Sobre todo de plataformas y de forma de crear un contenido literario. Cada vez estamos más habituados pues, a las reseñas breves, a las recomendaciones breves, a cosas como tal. Pero antes era como un vídeo de 15 minutos a lo mejor hablando de un libro, que eso es una cosa que ahora es como muy extraño. Sí, ese... Entonces yo sí, y viví un poco como ese fenómeno de que la gente incluso te iba a buscar a las ferias del libro y demás como para hablar contigo y era como, no sé, algo un poco como caótico, pero lo recuerdo bien, ¿no? Lo recuerdo como que una época muy de aprendizaje y de bueno, que sin ella no estaría en lo que estoy ahora mismo. O sea ¿Y que... por qué decides bautizar tu canal de YouTube como The Boy in Neon? Que creo que antes era The World in Neon. No Sí, sé si... bueno, el cambio de The World a The Boy era un poco por hacer la personificación de mi avatar, por así decirlo, en redes. Yo, la verdad, soy una persona bastante transparente. Creo que en redes siempre me muestro mucho cómo soy yo. Por eso quizás no comparto tanto, por ejemplo, de mi vida privada o cosas así en redes sociales, porque sí que sé cómo fijar como mis límites y demás. Pero el tema del neón era porque en su momento yo vi una película que se llama Spring Breakers, que es una de mis películas favoritas, que fue una película que a partir de entonces, lo recordarás, en la época del 2014, 2013, todo se empezó a volver de neón y yo veía como una especie de metáfora en eso de lo que es de neón, lo que cuando se apagan las luces, como que en qué persona te conviertes, ¿no? Como o sea, qué nace a través de ahí. Es una explicación como de hace muchísimo tiempo, en mi momento tenía sentido. Ahora simplemente me he quedado con el nombre que me gusta y porque ahora se me hace raro un poco despegarme de él, ¿no? En redes. Y al final es como un nombre con el que ya se te vincula directamente a ti. Es como muy original. Sí, eso parece y de momento sí, es verdad que yo ya
me presento muchas veces como, o sea, yo siempre me presento como Marcos, nunca me presento como The Boy Neon, y como autor y todo, no soy The Boy Neon, y eso para mí sí que es muy importante, en plan, diferenciar que una cosa es que tú crees contenido en internet y otra cosa es que Claro. tú quieras hacer una presentación de un proyecto, por ejemplo, literario, ¿no? Y entonces, ahora, viéndolo hacia atrás, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor que te dio tu época de más de booktuber? Bueno, yo creo que lo mejor fue desde luego conectar con todo el mundo editorial. Yo a partir de Ujú. ahí empecé a conectar con editoriales, fui lo que se llama, bueno, hacía informes de lectura, leía libros antes que nadie para ver, para hacer una valoración, para si tenía potencial para publicarse. Para mí eso era como, wow, están confiando en mí para que esto se publique. O sea, no sé, muy guay, ¿no? Y como ver un poco también cómo empezaba a funcionar pues todo eso de los envíos a la gente para que hiciese sus reseñas y todo esto, ¿no? Que ahora está tan normalizado. Y lo peor, bueno, quizás llevándomelo a lo personal, bueno, pues que conoces mucha gente en Internet y, bueno, yo creo que hay que saber diferenciar muy bien quiénes son tus compañeros de profesión, ¿no? O de creación de contenido y quiénes son personas que son realmente fundamentales para tu vida. Como que hay una concepción, yo creo que no se a veces cuesta distinguir de esta persona que, Sí, por poner a Taylor Swift de referente, en plan, ¿esta persona realmente es mi amiga o realmente es como mi compañero? ¿No? Entonces tuve un proceso de aprendizaje en toda esa fase de la que saqué lo mejor posible porque sigo conservando amigos súper increíbles de ese um, momento. esta diferencia. ¿Cómo, ¿Te perdona? costó mucho aprender esta diferencia entre compañero de profesión Sí, y... y yo creo que a medida que creces vas entendiendo que, bueno, pues hay ciertas relaciones Ujú. que está bien, ¿no? O sea, tú tienes compañeros de trabajo y de profesión. Yo nunca me he considerado creador de contenido como profesión, pero entiendes lo que quiero decir. Y luego tienes tus amistades, las personas en las que confías, en las que cuentas tu vida privada, tus logros, tus éxitos. O sea, no hay más que tú y la gente que te quiere a tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo, lo que aprendí. Y oye, una cosa que me llamó la atención es que creo que en esta época de booktuber y tal, tú estabas en la universidad, ¿no? Estudiando comunicación audiovisual Sí, y bueno, es vi, un poco más adelante porque empecé en el instituto, pero vale, sí hubo como un poco ahí como de letargo a los primeros años de mi universidad, sí. bueno, lo digo porque vi un vídeo en el que decía, como que te preguntaban, ¿qué aconsejarías al Marcos Mm. pequeño? Y dijiste que me matricule de comunicación audiovisual. Y yo estoy estudiando comunicación audiovisual. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué pasó ahí? No es la primera vez que me dice, ¿por qué dices? En plan, ¿por qué no? Comunicación audiovisual. Bueno, yo hablo desde mi punto personal. Yo creo que fue una mezcla de factores. Yo desde pequeño, o sea, si me hubieses preguntado un poco más adelante qué hubiese querido ser, yo quería ser actor en su momento. Lo que pasa que ahora es un poco más sencillo, pero yo vengo de una familia pues humilde, trabajadora, que en su momento no podía pagarme una formación como se requiere, ¿no? Para ser actor, que casi todo estaba privatizado, bueno, todas estas cosas, ¿no? De que no siempre las ganas hacen que tú puedas conseguir algo. Es una mezcla de factores que es muy importante diferenciar. Entonces, mi madre un día hablando dijo, ¿y por qué no le das la vuelta? A ti que te gusta crear historias y demás que hemos estado hablando antes, ¿por qué no le das la vuelta e intentas ser, bueno, como si fuese mucho más rentable, director de cine o guionista o tal? Y yo dije, súper buena idea, claro, esa era la solución. Entonces, vi que existía esta carrera y entonces yo creo que empecé esta carrera con unas expectativas que desde luego no son las que se cumplen en este programa, porque comunicación audiovisual es un programa del que yo aprendí mucho y con los años yo he reflexionado mucho sobre esto. Yo creo que muchas cosas de las que soy, como, también como creador y como, ¿no? como autor y demás, las aprendí durante este curso. Me aprendí a comunicar muchísimo mejor, como la propia carrera indica, y toqué muchos palos, pero quizás yo estaba como muy interesado en ir por la rama de cine y al final en mi universidad era muy genérico, era todo muy teórico y yo salí de la universidad pensando, no sé, ahora si me meten en un plato, no sé qué tengo que hacer. O sea, he dado una clase de realización de televisión donde he hecho un programa en directo, durante 4 años. Entonces yo creo que fue eso un poco lo que hizo una fisura entre mí y la carrera, que las expectativas que hay, está bien, esa carrera yo creo que está bien si Sí, tú quieres, pero sabes, como
probar un poco de todo y ver luego en qué te quieres especializar, hacer un máster, seguir metiéndote en el mundo. A mí me sirvió para darme cuenta de que yo, personalmente, yo creo que aunque quiera hacer proyectos audiovisuales, y los haya hecho a lo largo de mi carrera, no soy una persona que sirva para el mundo audiovisual íntegramente. Creo que soy una persona que se siente mucho más a gusto en otro tipo de ambientes y otro tipo de, bueno, de todo lo que requiere, ¿no? Porque al final si trabajas en cine, tienes que llevar unas rutinas, unos horarios, una incertidumbre que a mí me abruma Que un en la poco. universidad, como tú, porque aquí también lo dicen, que comunicación audiovisual es estudiar todo y nada a la vez. O sea, un poco Es exactamente sí. eso, sí, porque yo recuerdo cosas muy puntuales y luego me dicen, bueno, ¿y sabes operar una cámara? Pues no, porque si hubiese estudiado un módulo, un grado medio o superior de realizador de cámara, pues ahora sabría dominar una cámara y yo no lo sé hacer. Yo es lo que he aprendido con tutoriales de YouTube y con mi propia experiencia, ¿no? Sí, no, a mí también me pasa y yo además lo estudio online, con lo cual todavía es Wow, más la sensación de estoy haciendo todo y nada a la serio, vez. yo te mando todo mi ánimo, no, 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 Gra- no, mi opinión no es condicional, o sea, yo te deseo todo lo mejor. Bueno, empezamos a hablar ya de un poquito de tus proyectos. En 2021 empiezas tu proyecto, el podcast de Taylor Swift. Eh, Cuéntanos un poco cómo descubres a Taylor Swift y cómo de importante es para ti, porque supongo que es mucho, porque para dedicarle a un podcast te ha marcado mucho en tu vida. Sí, Taylor Swift para mí es fundamental. O sea, honestamente, todo el mundo creo que me conoce y me relaciona con Taylor Swift. Ya no solo por... Bueno, ya lo del podcast fue exponencial, pero yo descubro a Taylor Swift con Love Story, una tarde de verano, donde estaba promocionándose el single en Disney Channel. O sea, que quiero decir que es que ha ayudado mucho. Y yo recuerdo ir a una FNAC y comprar Fearless porque estaba como a 7 euros y dije, ay, esta chica es la de esta canción y a mí me gusta mucho, siempre me gusta mucho comprar cosas físicas. Tengo un gran apego al formato físico, del cual podría desarrollar todo un teorema, pero a esto necesitamos otro directo. Eh, y entonces sentí una conexión muy especial porque sentía como una persona que me estaba hablando a mí directamente como no lo había hecho un artista hasta entonces. Y entonces, a lo largo de los años, eso se volvió una obsesión loca, absolutamente desquiciada. Y llega el momento de, bueno, el podcast nace en la pandemia. O sea, el podcast nace cuando estamos, pues yo estaba con mi pareja y me dijo, oye, ¿por qué no haces un podcast? Que todavía no estaba en la cresta de las olas hacer un Ya no estaba podcast. O sea, estábamos como, claro, estábamos como viendo un poco como el despunte del formato podcast, pero todavía era ni muy consumido en España. O sea, no era un formato muy consumido en España. Y dije, pero ¿de qué hago un podcast? Digo, si yo solo hablo de Taylor Swift, well, pues esa fue la fórmula. Y, y de hecho es un proyecto que para mí es fundamental. Y no puedo decir nada, pero gracias a este proyecto a mí, bueno, se me han abierto puertas que nunca jamás hubiese pensado que se fuesen a abrir. Así que hasta ahí puedo leer, pero así fue como empezó todo. ¿Y cómo te preparas para un capítulo, por ejemplo? ¿Hay mucha preparación? ¿Tiras mucho de improvisación? ¿Cómo montas un Bueno, episodio? yo creo que he ido perfeccionando el método con el tiempo, pero en realidad la base siempre es la misma y es muy tener una escaleta de cosas sobre las que yo quiero comentar. Si puedo intentar traer a un colaborador, porque para mí el podcast es mucho más interesante que no sea un monólogo, sino que sea una Vale. conversación. Eh, y siempre doy paso a la espontaneidad. Sobre todo Taylor Swift tiene un fandom que yo los amo, pero tiene un fandom que muchas veces es como muy protector con su artista, como muchos fandoms, ¿no? Pero yo siempre doy como cabida a todo tipo de opiniones dentro de X límites, evidentemente, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero yo siempre intento pues que haya una opinión real y que haya una improvisación, porque es que qué aburrido sería que yo dijese que Taylor Swift es perfecta, que todos sus discos son perfectos, que me encantan todas sus canciones y que Todo nada bien de y lo que ha hecho en su vida, fabuloso. claro, que nada de lo que ha hecho en su vida no me ha gustado, ¿no? O sea, pues no, pues hay cosas que sí, ¿no? Pero no por eso eres menos seguidor de una persona ni eres menos admirador de su arte, que para mí es muy importante distinguir que Taylor Swift es una persona más y que se puede equivocar igual que tú y que yo, lo que pasa es que ella tiene billones en el banco y tú y yo no. La única Es la única diferencia. diferencia, de momento, quién sabe. Poco a poco, ¿no? Nunca se sabe. Eso es. Bueno, hablando ya sobre tus libros, empezamos con Nosotros bailamos sobre el infierno, Uh-huh. la novela que publicas. Uh-huh. Sin hacer mucho spoiler, conocemos a Oliver, un chico que se despierta después de una fiesta, después Uh-huh. de
vivido un episodio bastante traumático y viaja a Inglaterra, donde, bueno, pasan cosas. Es un buen resumen. Muchas gracias. Yo no sé sintetizar nunca esta novela, o sea que lo has hecho muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que enciende? ¿Hay algún episodio de tu vida que enciende estas páginas? ¿Cómo empiezas a trabajar con la idea? ¿Qué es lo que te lleva a querer contar esta historia? Bueno, yo creo que Nosotros bailamos sobre el infierno es para mí uno de los... O sea, fue el primer libro y estoy muy contento de que haya sido mi primer libro. Igual que Papel y Letras, no estoy muy contento que fuese mi primer proyecto de internet. Nosotros bailamos sobre el infierno es una historia muy importante para mí. Nace de una experiencia muy personal. Y sobre todo, yo quería hablar en esta novela de el duelo no llevado a la muerte, sino llevado a la forma en la que tú puedes experimentar un trauma. En este caso, yo no creo que sea spoiler, a mí no me importa hablar de esto, yo lo hablo abiertamente, que es un libro donde se habla del abuso sexual, en este caso una figura masculina. Pero para mí lo importante, aparte de ver cómo esa psicología en el personaje, era ver cómo parecía que cuando una persona sufre un abuso sexual muchas veces es como, bueno, eso es lo que ya, evidentemente es una experiencia que te marca de por vida, pero es una experiencia de la que tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender a que eso no es lo que define a una persona, o sea, esas personas pueden salir adelante, pueden seguir haciendo su vida poco a poco, tienen que reforzar su círculo de las personas que quieren y que realmente están ahí para ellas. Y yo quería un poco como arrojar un poco de luz a toda esa pues oscuridad que se trae con una experiencia así de brutal. Y sobre todo poner en pie, o sea, yo sí que había leído libros, ¿no? Sobre pues abuso en personajes femeninos y demás, y en el cine, bueno, apaga y vámonos, pero era muy raro ver como un abuso masculino en la literatura juvenil y dije, pues, ¿por qué no vamos a hablar de esto en mi primer libro, así algo ligero? Pero no, o sea, ¿por qué no vamos a poner esto también en un tema de conversación? Porque las realidades que no muestras en la ficción muchas veces será como que no existen, ¿no? Sí, Entonces, me parecía muy importante hablar de con esto. esta novela rompes un poco con lo tradicional, lo que tú dices, ¿no? Que siempre se había visto esta historia más hacia personajes femeninos igual, pero que también es importante dar luz a otras cosas que suceden. Sí. ¿Durante cuánto tiempo estuviste escribiendo esta novela? ¿Te llevó mucho? Pues fue prácticamente desde su concepción hasta que terminé, yo creo que 1 año y medio. Fue una novela muy difícil de escribir porque además hay cambio de escenario, o sea, como que ya digo, la primera novela que terminaba y dije, venga, varias localizaciones, hacemos un road trip por Claro, Inglaterra. hagámoslo fácil, ¿no? Claro, que sí que es verdad que el road trip por Inglaterra en realidad fue lo que menos me preocupó porque yo he estado en todas esas localizaciones. Inglaterra es un sitio para mí muy importante Y eso y no... a preguntarte después. Vale, pues no fue como muy complicado todo ese tema, sino el cómo hago que este personaje llegue hasta este punto, cómo marco esa evolución y sobre todo concienciarme de que esto era una experiencia de un personaje y que evidentemente las experiencias y menos de este calibre no son o sea, no son todas colectivas, no todo el mundo ni procesa el dolor de la misma forma, ni procesa una superación de un trauma de la misma forma y tuve que mentalizarme mucho de decir, esta es la historia que tú estás contando de este personaje y ya está. Y entonces espero que eso sí es una cosa que me gustó mucho leer a posteriori, que la gente agradecía mucho que esta novela existiera y que hubiese hecho reflexionar sobre ciertos aspectos que trato en el libro y para mí eso fue lo más importante, la verdad. Y una de las localizaciones principales es una ciudad llamada Brighton. Sí. ¿Qué tiene de especial para ti esta ciudad? O sea, ¿por qué escoges esta ciudad como escenario de tu novela? Bueno, para mí Brighton es, si pudiese comprarme una casa en algún lado, sería ahí. Sí, es una ciudad que si vas, está en la costa del sur de Inglaterra. Es como mágica, no lo puedo describir como muy bien, pero sobre todo era muy importante este sitio porque allí hay un sitio que se llama Devil's Dyke, que es como el barranco del diablo, ¿no? O como la zanja del diablo, que tiene que yo me enteré cuando fui a visitarlo, que tenía una leyenda urbana donde decía que es verdad y tú vas allí y ves que hay como unos montículos donde se supone que está el diablo y su mujer enterrados y luego ya ahí como que extendí un poco el mito y dije, ¿por qué no hacer como que si vas allí y como que pudieses como enterrar
tus propias cosas y como que él se las llevase al infierno, ¿no? Como una forma de incluso superar, pues por ejemplo en este caso un trauma, ¿no? Que es el objetivo principal del personaje cuando lo estás leyendo. Esto no es spoiler, esto se explica en las primeras 40 páginas. O sea que me parecía muy especial por eso, porque realmente tiene rincones muy mágicos y es una ciudad de verdad que cuando yo voy allí digo, es que me podría quedar aquí para siempre, de verdad. O sea, ¿Te es mudabas? maravillosa. Exacto. Y oye, ya has dicho antes que el proceso de escribir esta novela fue un poco difícil. Uh-huh. ¿Cuál dirías que fue el desafío más grande al que te enfrentaste al escribir esta historia? Yo creo que contar lo necesario de los personajes que aparecen, porque junto a Oliver está Connor, que es un amigo que hace por internet cuando era el tiempo en el que no conocías casi ni la cara de la persona con la que estabas chateando, porque esto es a principios de los 2000. Eh, y entonces era como, no solo Oliver tiene sus cosas, sino que también Connor es un personaje muy importante. Y también fue un ejercicio de equilibrio. Porque como digo, ¿no? O sea, vale, hay trauma y hay como, o sea, la novela empieza bastante hardcore, pero luego es eso, ¿no? Como equilibrarla con otros aspectos de la vida que es como, vale, tenemos toda esta mierda en el cajón, pero también hay muchas cosas por las que tenemos que vivir y tenemos que seguir experimentando cosas y seguir haciendo nuestro día a día y personas que conocemos y con las que nos cruzamos y que nos pueden incluso llegar a cambiar la vida. Entonces yo creo que fue ese ejercicio de equilibrio entre como el drama y bueno, el humor que sobre todo recae en el personaje de Connor, que está como una cabra. Entonces es un poco como eso, yo creo que fue lo más difícil de compaginar. Encontrar el punto perfecto de drama. Exacto, o sea, encontrar un punto de drama es muy complicado para mí, porque es como, no quiero que la persona realmente se esté como mega deprimiendo leyendo este libro, en plan, sino que quiero que realmente lo lea y que le sirva como para pensar y como, sí, que se emocione, Yo, pero que no se quede hundido, o sea, tampoco es mi objetivo con mis historias. O sea, yo sé que hay actores que lo hacen estupendamente, pero yo no quiero que mi gente se hunda después de terminar un libro mío, quiero como que se le quede como el corazón calentito, que es lo que digo yo siempre. y bueno, aparte del podcast y esta obra, también eres conocido por las novelas de Leo y Robert, Antes de tiempo y a Sí. medianoche, que la frase es como dos chicos, una editorial y un encuentro inesperado. Ajá. ¿Cuándo empiezas a trabajar en esta Pues novela? honestamente, antes de Nosotros bailamos sobre el infierno, estas novelas fueron mis primeras novelas que yo publiqué en digital y que luego tuvieron como un revival. Mm. Por causas de la vida, pues puedo presentar este proyecto luego a B de Bolsillo, ¿no? Que es la editorial. Y dije, bueno, ¿por qué no vamos a mejorar lo que hicimos? Porque yo creo que las novelas digitales fueron un buen intento y estaban bastante, o sea, yo creo que luego las releí cuando fui a hacer el proceso de reedición, de escribir algún capítulo nuevo, de cómo todo lo que había aprendido con Nosotros Bailamos, pues lo reflejé luego a la hora de escribir en Leo y Robert. Entonces es como, realmente empieza antes y luego, ya te digo, fue un proceso como muy diferente porque luego tuve como que reeditar, reencontrarme con esos personajes y decir, oye, pues esto no está tan mal como tú te pensabas, porque claro, una historia de Así que hace no tuviste 3 años, pues imagínate. tanto como pensabas, ¿no? Exacto, o sea, como que yo decía, es que una historia de hace 3 años, ¿cómo? Porque yo no leo las cosas que No, escribo. O sea, en plan, una vez termina el proyecto, se ya lo finí. más O sea, ya no tengo nada que ver con ese libro. Más allá de defenderlo, ¿no? Pero no vuelvo a leer mis propios libros, se me hace súper cringy. Y ya te digo que empezó antes y luego 3 años después tuvieron como un revival y se publicaron en una biología en papel. ¿Y Exactamente. tiras mucho de lo personal para escribir esta historia o es todo ficcionado? Yo siempre digo que escribo ficción, 100%. O sea, yo no soy nunca, bueno, la gente que me conoce me dicen, ay, esto de ti en este personaje tal, no sé qué. Bueno, es evidente que un autor siempre se basa de experiencias, no siempre personales suyas, porque de hecho en Leo y Robert hay muchas historias que, pues gente que conozco o artículos que leo o incluso ideas que ves en otras películas o tal, que bueno, al final las trabajas a tu propia forma. Pero sí, siempre a mí me gusta dejar como algo mío en mis libros, porque es como los estoy escribiendo yo. Entonces, pues me parece como un poco inevitable, pero nunca me interesa ni me va a interesar contar mi vida privada a través de mis libros,
una cosa es la ficción y otra cosa es mi vida real, y como te he dicho, que ni en las redes sociales muestro tanto sobre mi vida personal porque no es algo que en lo que esté muy interesado. Y oye, después de tantos años ya de dedicarte al mundillo, desde Booktube, bueno, desde el blog hasta el momento actual, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido a lo largo de todo este trayecto? Yo creo, va a sonar un poco controvertido, pero yo creo que he desromantizado mucho la profesión de autor. Cuando tú eres pequeño te imaginas que ser autor es súper chachi, es una profesión estupenda de la que buah, vas a escribir y vas a vivir de tus libros, ¿no? Pues como el que hace pan, como mi padre, que es repostero, o la persona que está vendiendo carne en la carnicería. No ocurre así. Ser autor, chicos, chicas, preparaos porque es un viaje, es una profesión muy complicada y mucho más en España, donde realmente es un... es que no lo, es que, o sea, pero es que la verdad por delante es una profesión muy complicada de llegar a vivir puramente de tus libros, y creo que es un golpe de realidad, pero que al final te hace que tú te centres luego en decir, bueno, realmente mucha gente puede escribir, ¿no? Porque también se tiene como a los autores como, oh, esa gente que está ahí escribiendo y lanzando mensajes. Yo no puedo, mucha gente me dice, yo no puedo terminar una novela, yo no puedo escribir una novela tal. Claro que puedes escribir una novela, lo que pasa es que te tienes que sentar muchísimo tiempo y ponerte, y a lo mejor tardar años en escribir un libro. Es que no pasa nada porque no hay ningún tipo de prisa, porque te aseguro que con el panorama editorial que hay ahora, que hay 40.000 novedades cada semana en las librerías y en todas partes, no, no intentes como, ¿sabes? Como ser la próxima persona que va a hacer esto, tal, no sé qué. Simplemente tú intenta hacer lo tuyo y céntrate en lo que quieres decir a la gente. Y si tienes suerte, pues los lectores se van llegando poco a poco, ¿no? Eso es lo que creo que más he aprendido. Y dices que tuviste que desmitificar esta figura del autor, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí? Perdona, que se te ha recortado lo último. O sea, el triunfo. El triunfo como autor, yo creo que para mí lo mejor que me... Bueno, como persona, yo creo que el triunfo, bueno, si me lo llevo a lo profesional, yo creo que no hay nada más gratificante para un autor que alguien se lea tu libro y te diga, gracias por escribir este libro me ha hecho no sé qué, tal, me ha hecho sentir tal, he pensado sobre tal. O sea, pensar que hay alguien que te está dedicando tu tiempo en un mundo donde tienes plataformas de streaming, YouTube, te puedes ir a comprar, te puedes ir al parque, o sea, tu tiempo es, para mí el tiempo de las personas es sagrado, entonces no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie, y entonces para mí que alguien, y además se dedique no su propio tiempo a mandarte un mensaje, darte las gracias, para mí eso es un triunfo, completamente. O sea, para mí creo que es lo más importante que hago como autor, y como persona al final, bueno, es que mi vida está también muy ligada a mis proyectos personales, entonces para mí eso es todo un triunfo, ¿no? O sea, que alguien escuche tu mensaje, ¿no? Lo que tienes que decir. Oye, y Marcos, por si alguien que nos está viendo quiere dedicarse a la escritura, subir contenido a YouTube, hacer un podcast, ¿qué consejo le darías? Que se arme de paciencia. Que lo primero es que no necesitas los recursos que te piensas que necesitas para hacer algo. El podcast de Taylor Swift, yo los primeros episodios, uno de ellos está grabado dentro del baño de mi casa, porque estaba la casa llena de ruido y me metí, había una acústica estupenda. Otro de ellos lo grabé al aire libre en una excursión que hice con una de mis amigas, y dije, me voy un momento al patio y me voy a grabar un podcast. Y o sea, quiero decir, Qué bueno. Sí, o sea, hay magia detrás de eso. No todo tiene que ser un estudio con la mejor luz, con el No, sonido y bueno, tal. Evidentemente, claro, o sea, es un poco cínico decir, no es importante el sonido tal. Evidentemente, y más en un podcast o en YouTube, que cada vez la imagen es como que va evolucionando más rápido y más rápido, y todo el mundo quiere los 8K en 120 FPS, que es como, nadie necesita eso. Nadie necesita eso. Yo creo que céntrate en lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Y ya adáptate a los medios que tengas, y poco a poco pues irás evolucionando, irás perfeccionándote, y no te obsesiones con si hago un episodio, lo más probable, cariño, es que no te lo vea nadie. O sea, el primero no lo va a ver nadie, o lo va a ver tus amigos, y debe estar muy bien. Pero esto es una carrera de largo alcance, igual que autor. Es una carrera de largo alcance y tienes que persistir, y tiene que ser algo que quieras hacer. Porque yo siempre lo digo con el podcast de Taylor Swift, yo no me esfuerzo a hacer un episodio si no quiero hacer el episodio, porque
esto nace de mi interés por querer hacer esto, no porque me vaya a hacer rico, ni me vayan a llover los patrocinios, ni cosas así. Esto es lo que va surgiendo poco a poco y ya está. Joder, qué importante que digas esto porque a veces creo que es algo que se nos olvida. A todos en general, Sí, a todas las personas. sí, pero yo creo, Sergi, que es que al final vivimos en un mundo como que ves tanto el éxito en redes, o sea, en plan, la gente tiende a mostrar muy rápido los éxitos y creo que tenemos la concepción de que las cosas que tienen un éxito son instantáneas y es que no es verdad. O sea, es que no es cierto. Hay casos que sí, evidentemente, hay gente que tiene suerte, está en el momento exacto, conoce a la persona exacta, Ya, se le viraliza algo y explota, pero es que eso es un porcentaje que es que no estás dentro de ese, lo más probable es que no estés, entonces no te obsesiones, porque entonces ¿qué quieres? Hacer contenido porque quieres que la gente te vea ya y no entienda lo que quieres decir ni quién eres, o sea, para mí eso no tiene ningún tipo de sentido. claro. Bueno, pues estamos casi llegando al final, me quedan nada más 2 preguntas. Vale. La primera, no sé si la puedes contestar, pero es si estás trabajando en algún proyecto nuevo, si se está preparando algo y no sé, si estás ahí maquinando cosas. Eh, bueno, esto lo puedo decir, Ok. espera, lo puedo decir, estoy pensando. No pasa. Yo yo acabo de terminar un proyecto, bueno, terminé hace muy poquito un Ok. proyecto y simplemente digo que me sigáis en redes sociales porque se viene. Se Vamos a viene y os digo, sí, os doy la exclusiva de que es el proyecto más importante que he hecho en mi vida y es un proyecto que yo jamás pensé que fuese a ocurrir. Y ya está, y ahí te lo voy a dejar. Y no puedo decir más porque me matan, ¿eh? Pero he estado atento a las redes sociales Bueno, desde pues pequeño. estaremos pendientes, qué guay. Sí, 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 sí. Ya para terminar, es la pregunta típica del programa que hacemos para terminar la entrevista. Y es si nos puedes decir un libro que te haya marcado en tu vida y el motivo. Uno que me haya marcado. Pues podría remontarme a la época de pequeño, pequeño, pero si estamos más como en la época un poco como más adolescente y tal, ¿no? Como un poquito Como más. tú quieras. Yo creo que yo encontré muchísima paz en un libro que se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Vaya, Que sí, hace poco me terminé la segunda parte, bueno, voy a omitirla de mi cerebro, pero la sí, no, primera. no está buena. Bueno, opiniones hay para todos los gustos. A mí la segunda parte, la verdad, simplemente la he leído, ok, pero la he escuchado en audiolibro, porque yo escucho mucho audiolibro Okay. ahora. Pero la primera parte, que además sirve como libro autoconclusivo, pues fue un libro que a mí me marcó un montón. Es el libro que yo creo que más veces me he leído en mi vida, porque me lo habré leído como 15 veces. No estoy exagerando, 10, 15 veces me lo he leído fácilmente. Y fue un libro que coincidió mucho como en un momento muy personal mío, en el de incertidumbre, que es una cosa que nos acompaña siempre, pero sobre todo cuando eres más joven, creo que no tener las cosas claras es algo que abruma muchísimo. Y es una sensación a la que te tienes que acostumbrar y que creo que este libro te da una palmadita en el hombro en ese sentido, en plan de, bueno, esto que estás sintiendo no es por ti, no eres tú, es que esto le pasa a todo el mundo y lo que hemos hablado antes, te va a llevar tiempo darte cuenta de las cosas que quieres hacer, qué quieres conseguir, quién quieres ser tú como persona. Así que yo recomendaría Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo, que tiene un título muy enrevesado, pero es un libro Que, maravilloso. por cierto, ahora me ha venido a la cabeza que has dicho lo de lecturas de jóvenes. Justo estoy con la trilogía de Cazadores de Sombras, Los Orígenes, y me ¡Wow! emocioné mucho cuando vi que tú también eres Team Jem en un vídeo. Que ¡Wow! casi todo el mundo es Team Will Heron Late, y cuando lo vi dije, es de los ¿Quién míos. era el que estaba cojito? Yes. Yes. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es que Cazadores de Sombras, Bueno, wow, wow. Es que yo era spoiler, un bebé. estoy por el tercero y no he terminado todavía. Yo recuerdo con mucho cariño esa saga, sobre todo porque yo no suelo leer mucha fantasía, es un género que me cuesta mucho adentrarme, pero Cazadores de Sombras, pec. Es O obligatorio. sea, en plan, fue súper fácil. Y sí, 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 o sea, me has hecho un throwback en un momento, ¿eh? O sea, me has llevado como a hace 10 años Ah, pero es y y me tu flipa, canal. ¿no? Que se siga leyendo y todo. O sea, en plan, que sé que se siguen sacando sagas, ¿eh? Pero Digo que es que tu canal de Booktube es una mina de oro. O sea, ahí hay reliquias, pero si os queréis entretener, no podéis hacer nada mejor que meteros en mi canal, darle al último vídeo e ir de atrás para adelante. O sea, es una experiencia. Es una experiencia, es que soy otra persona.
como la evolución, no sé. Creo que es algo que mola. Sí, es guay ver cómo todos evolucionamos y cómo cada vez vamos sacando pues mejores cosas, ¿no? Mejores versiones, ¿no? Del trabajo que puedes hacer y de las cosas que te gustan y te interesan. Pues bueno, Marcos, muchísimas gracias por haber estado aquí un rato hablando con nosotros. Ha estado muy guay entrevistarte. Estaremos súper pendientes de tu Instagram, tus redes, a ver qué nos anuncias. Y nada, que esperamos verte pronto por Tortosa. Haznos una visita en la biblioteca y que muchas... Pues sí, porque además tengo relación con Tortosa. No he ido nunca a Tortosa, pero sí. Sí, es que conozco gente de allí y demás. Nunca he ido a Tortosa, pero si voy, desde luego que voy a la biblioteca y os saludo. Aquí te esperamos. Muchísimas Vale. gracias y Gracias a gracias vosotros. a las personas que nos habéis estado viendo. Eso es. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias.